hemos empezado a tratarlo y nos tiene sobre ascuas las infecciones virales respiratorias, fundamentalmente relacionado con el tema de coronavirus. Pero hablábamos con la doctora Rezanovich, con Carolina, y decíamos que habíamos generado alguna información y algunos datos propios de nuestro hospital, que no siempre lo hemos podido hacer, y que me parecía oportuno en este marco tratar de difundir esto que habíamos generado, sobre todo para la región y para quienes quieran conocerlas de otras filiales de la Sociedad de Pediatría. Por eso es que vamos a hacer un repaso de epidemiológico de infecciones virales respiratorias, con algunos datos que van a ser cansadores, con algunos números, pero que nos van a permitir más o menos entrar en tema, y vamos a repasar un poco sobre influenza, algo de bronquiolitis, y trataremos de ver si podemos dar lo nuevo, por lo menos lo nuevo hasta ayer, en coronavirus, para que después abramos la discusión. Me va a acompañar la doctora Silvia Villordo, que es una médica residente de tercer año de nuestro hospital de pediatría, y que seguramente junto con la doctora Grabowieski van a ser nuestros próximos o agregados al servicio, o residentes, o concurrentes, pero seguramente van a ser los próximos infectólogos del Hospital Provincial de Pediatría. Dijimos infecciones virales respiratorias y vamos a hablar de nuestros datos, y siempre pongo esta diapositiva que se pone cada vez que uno habla de este tema, porque lo que está remarcado al final es lo significativo, ¿no? La OMS estima que anualmente hay 5 millones de enfermos y entre 300 y 600 mil muertes por año por enfermedades por virosis respiratorias. ¿Qué datos podemos tener en relación a esto? Vamos a ver muchos datos del año 2019, son los últimos datos, como los eventos respiratorios que les muestro en esta diapositiva, a donde podemos ver con este color violeta claro, podemos ver la cantidad de enfermedades tipo influenza, y con la línea de punto, la positividad a influenza en los estudios virológicos que se han hecho en el país. Lo mismo con la línea de punto celeste, la positividad a virus sincicial respiratorio y la notificación de eventos como bronquiolitis y neumonía, que es lo que había pasado hasta la semana epidemiológica 50 del año 2019. Cuando vemos qué virus se aislaron en aquel momento, vemos que en esta figura de torta que año tras año se repite, donde vemos un gran número de casos de virus sincicial respiratorio, casi el 60% de los virus aislados en el año pasado fueron virus sincicial respiratorio, y le siguen en incidencia el parainfluenza, adenovirus, después los influenza estacionales, influenza A, y en mucha menor cuantía algunos otros virus como el metaneumovirus. Esto corresponde, como les decía, al año 2019. Fíjense lo que pasó en la semana 24 del año 2020, donde ustedes pueden ver en celeste el 97% de los virus respiratorios aislados, y estos son datos del país, corresponde a coronavirus, y bajísima incidencia de los otros virus que nos tenían acostumbrados y que para esta época del año nos hacen sufrir en las internaciones y en el área crítica, sobre todo cuando hablamos de bronquiolitis. Pero mire cómo ha evolucionado desde la semana epidemiológica 14 a la 24, cómo se va achicando, casi no hay aislamientos de virus, otros virus respiratorios, y de 71% en la semana epidemiológica 14 pasamos casi al 100% de los virus aislados han sido coronavirus. ¿Cuáles son nuestros datos? Esto yo ya lo presenté en un webinar anterior, cuando presentamos una vacuna de influenza cuadrivalente, y ahora están un poco más actualizados. Los voy a ir mostrando. Fíjense, en la primera semana, del 3 de mayo al 9 de mayo, nos encontramos con, del total de muestras estudiadas, alrededor de 17, 18 muestras, nos encontramos, con 2 casos positivos, una influenza A y un virus sincicial respiratorio, todos de aspirados nasofaringeos de pacientes internados en nuestro hospital. De la semana 10 del 5 al 16 del 5, nos encontramos con un adenovirus, un virus sincicial respiratorio, 2 adenovirus
y un sincicial respiratorio. Y así van viendo ustedes que semana tras semana van apareciendo, pero en ningún momento se ve que empieza un franco predominio de los virus respiratorios que normalmente nos encontrábamos en nuestros aspirados nasofaringeos en el hospital o en el lugar donde ustedes trabajan. Y para finalizar, les voy a mostrar, bueno, esta es la secuencia semana por semana, pero fíjense que el resumen del 3 de mayo al 18 de julio, sobre un total de 131 muestras procesadas, fueron positivas solo 10 muestras, o sea, el 7%, de los cuales encontramos 4 adenovirus, encontramos 3 virus sincicial respiratorio y 2 virus influenza A y un virus influenza B, que debo aclarar que no fue por aspirado nasofaringeo, sino que son pacientes a los cuales se le hizo PCR. Normalmente en nuestro hospital, los pacientes internados graves, que el aspirado, que el aspirado nasofaringeo es negativo, en esos casos se pide PCR y los casos corresponden a esos datos que les estoy dando, pacientes de terapia intensiva. Más adelante van a ver que a través de un film array de aspirado nasofaringeo hemos aislado otros virus en otras circunstancias. Esto es el aspecto general. Hablamos un poquito de enfermedad tipo influenza. No nos olvidamos de la definición de la ETI, que es la aparición súbita de fiebre mayor de 38 grados y tos o dolor de garganta en ausencia de otras causas, ¿no? Esta es una definición que figura en el Ministerio de Salud Pública de la Nación. Esta definición vino, como decimos los muchachos en la cancha, embarrar la cancha un poco con la definición de casos sospechosos de coronavirus, donde no necesitamos que haya 38 grados de temperatura, como vamos a ver más adelante, sino que con 37,5 ya podemos empezar a sospechar, pero también veremos más adelante que no todos los pacientes tienen fiebre. ¿Qué pasó en el año 2019 con la epidemiología viral con respecto a influenza? Estos son datos del país, esto es el NEA, la última barra que remarco acá es la de Misiones, donde ustedes pueden ver que ha habido una incidencia de casos de 67.000 casos aproximadamente, ¿sí? Y que, perdón, 68.000 casos, y que fue el año pasado, quizás Misiones la que más casos tuvo, seguida por Chaco con 60.000 casos notificados. ¿Cómo se distribuyeron estos virus o qué tipo de virus influenza se encontró? Pueden ver en el mapa, donde vamos a encontrar que el influenza A sin especificar es el que predomina y es el de color rosa, que vamos a ver acá en nuestra provincia, y después vemos la aparición de influenza B, también sin especificar, y virus de influenza A. Eso fue lo que pasó el año pasado, y cuando vemos esto, que es una secuencia de aislamientos virales influenza años 2016, 17, 18 y 19, y antes de la pandemia por coronavirus, sospechábamos que podía volver a resurgir el influenza B, y como vemos acá en color verde, fíjense, en el año 2016, al final de la semana 34 en adelante, aparecieron algunos influenza B, que se mantuvieron o reaparecieron más o menos con la misma incidencia en el año 2017, en el año 2018 fueron más significativos, y el año pasado hubo muy pocos influenza B, pero sí mayor que en cantidades de otros años. Apareció linaje Victoria y linaje Yamagata también, que es lo que un poco justifica lo que hoy creo que la Sociedad Argentina de Pediatría está pidiendo, la incorporación de una vacuna cuadrivalente para el caso de influenza. Este es el corredor epidemiológico de influenza hasta la semana 25, ¿no? Tenemos casi casos denunciados, no hay la incidencia que uno estaba acostumbrado a ver, y esto es de nuestra provincia. Estos son datos extraídos del informe epidemiológico semanal de Misiones, este es el anteúltimo, porque en el último caso apareció, hoy lo publicaron y no tuvimos tiempo de transcribirlo, pero no ha cambiado mucho, donde la línea de puntos negra de 2020 se fijan cómo se mantenía con algún ritmo de ETIs hasta la semana 10, 12, pero después de ahí empezó a descender, a diferencia de lo que pasó en el año 2019,
donde a partir de ahí empezó a subir significativamente los casos de la incidencia de casos de influenza. Me tomé el atrevimiento de recordarles la diferencia de los síntomas entre adultos y pacientes pediátricos. Esta es una reunión para pediatras, pero para ver las diferencias, por ejemplo, el comienzo súbito es significativamente más frecuente en los niños que en los adultos. La anorexia también es más frecuente en los niños que en los adultos. La astenia y las mialgias son más frecuentes en los adultos. Probablemente uno acá deba detenerse a ver si los niños saben referir si están asténicos o si tienen dolores musculares, y eso por ahí puede marcar la diferencia. Los adultos tienen más compromiso de tos productiva y de rinitis, y los pacientes pediátricos tienen más síntomas gastrointestinales como dolor abdominal, vómitos y diarreas, como también suelen tener mayor temperatura y adenopatías cervicales que no tienen los pacientes adultos. Solamente para recordar esto. Con respecto al tratamiento, sabemos que el único tratamiento que tenemos son tratamientos sintomáticos, pero un tratamiento específico es el oseltamivir, y que uno debe reservarlo para los grupos de riesgo, ¿sí? Están mencionados acá, todos los conocemos, y si no tenemos acceso de cómo llegar a ellos, en nuestro caso, en nuestro hospital, los pacientes reciben oseltamivir hasta tener resultado el aspirado nasofaríngeo o de la PCR. Todos aquellos pacientes con dificultad respiratoria grave o los inmunosuprimidos, hasta tener el resultado del virológico, reciben tratamiento con oseltamivir, y por supuesto todos aquellos pacientes con un virológico positivo y que tengan los factores de riesgo. Y con respecto a prevención, acá sí tenemos que trabajar mucho, tenemos que estar muy atentos los pediatras, no solo en esto, sino más adelante les voy a mostrar la preocupación de pediatría en este momento, de la Sociedad Argentina de Pediatría, es la cobertura de vacunas que vamos a tener que trabajar mucho para tratar de recuperar, porque se ha caído significativamente a consecuencia de la cuarentena. Fíjense, en el año 2019, los trabajadores de salud teníamos un alto porcentaje de cobertura de vacunación, más de un 100%. Esto por ahí se puede deber a aquellos individuos que se hayan vacunado en una institución o en otra, que puede haber sido accidentalmente, pero en lo que compete fundamentalmente como pediatras, una baja cobertura en los niños menores de 6 meses a 2 años en la primera dosis, y mucho más baja aún en la segunda dosis. Y también lo que compete al pediatra, pero que quien debe indicarla fundamentalmente es el obstetra, es una baja cobertura de inmunización en embarazadas. Estos son desafíos al que tenemos que enfrentar, porque no solo con vacunas de influenza, sino con otros esquemas de inmunización, vamos a tener que trabajar mucho, como les decía recién, para tratar de mejorar las coberturas. Esto es las coberturas total país, por ejemplo, de la primera dosis y segunda dosis. La flecha corresponde a Misiones, es muy chiquito, pero para que vean ustedes que en la primera dosis teníamos una cobertura mayor del 80%, por arriba de la cobertura media total país, pero la segunda dosis habíamos bajado significativamente, y en embarazadas estamos por debajo de la media del país, con una cobertura total país del 57%. Esto no está más que se los comente, lo que significa tener mamás no inmunizadas y los riesgos de tener neonatos con síndromes gripales. Y con respecto a los ESAVI, que es importante también porque la gente pregunta sobre las reacciones adversas, no que demos números, pero que sepamos que hay ESAVI, pero fíjense ustedes que en el año 2016, por ejemplo, sobre un total de casi 6 millones de dosis, tuvimos una tasa global por 100.000 dosis menor a 1 de ESAVI, por lo tanto es significativamente baja, ¿no? Y los ESAVIs graves han sido de 0.068 en el año 2016, y estos datos se han repetido, quizás se hayan elevado muy poquito en el año 2018. No tengo datos de ESAVIs del año 2019, pero fundamentalmente debemos saber que existen los efectos secundarios atribuibles a la vacuna e inmunizaciones, pero obviamente no tiene nada que ver lo que describe un colega médico de la provincia que no es pediatra y que se ha animado a escribir un libro en contra de la vacuna de la gripe.
Y esto es lo que le decía recién, que va a ser una de las preocupaciones y uno de los desafíos, la pandemia que esperamos posterior a la pandemia, que son las coberturas de país, las coberturas de vacunas en país por edades. Fíjense, por ejemplo, en recién nacidos, BCG y hepatitis B, lo que está en la línea celeste es la cobertura ideal que deberíamos tener y cómo estamos por debajo de esa cobertura en una de las vacunas que uno tiene la certeza de que no hay niño que salga de una maternidad sin ser vacunado, pues parece que no pasa eso y que hay niños que no son inmunizados. Lo mismo en el otro extremo de la inmunización pediátrica, en los niños de 11 años, niñas y varones, bien digo, la HPV, fíjense la cobertura bajísima que tenemos a nivel nacional, y es sobre lo que tenemos que actuar, porque junto con esta vacuna también está la triple bacteriana celular, y uno de los temores en baja cobertura es coqueluche, por ejemplo, y que para eso se implementó esta vacuna, la triple celular, a los 11 años, para tratar de cubrir ese nicho de adolescentes que estaban con una inmunización baja seguramente. Y lo mismo con la vacuna de la tercera dosis de la quíntuple y de la vacuna, en este caso es Sabin, porque el año pasado, ustedes saben que ahora no se aplica más Sabin, sino Salk, y fíjense lo de fiebre amarilla, como de acuerdo a cómo está la situación epidemiológica en el país vecino, uno vacuna más y después cae, pero siempre estamos por debajo de una condición óptima de inmunización. Esto también es para que veamos, y para que veamos específicamente Misiones. En el primer cuadro les voy a mostrar con respecto a lo que es Sabin y quíntuple, la tercera dosis, la que corresponde al sexto mes, donde las tasas de cobertura son de un 90% para Sabin y un 89% para vacuna quíntuple. Y la otra es lo que corresponde a la inmunización de los 18 meses, donde es mucho menor aún, donde tenemos 85% de OPV, 73% de quíntuple y un 77% de vacunas de varicela, por ejemplo. Estos datos son preocupantes, eran preocupantes en el año 2019 y tenemos temor, y es sobre lo que tenemos que trabajar, que en los próximos años, o mejor dicho, lo que está pasando este año, haya caído más aún la cobertura de vacunaciones. Bronquiolitis, seguramente ustedes no están viendo bronquiolitis como nos pasa a nosotros, pero esta frase que siempre la pongo me parece oportuna ahora, porque dice que es uno de esos viejos conocidos que de tanto encontrárnoslo por la calle, apenas le prestamos atención hasta que un buen día nos causa un problema serio. Aquellos residentes o residentes de mi hospital, de nuestro hospital, que estén viendo esta diapositiva, se acordarán, porque siempre recuerdo, y en realidad es lo que uno ve en la práctica diaria, ¿no? Con respecto a bronquiolitis y lo que pasó el año pasado con denuncia de casos, miren ustedes, en Misiones hubo alrededor de 9.500 casos, de 4.500 casos, y fue una denuncia de casos muy baja, casi la mitad de lo, por ejemplo, o la tercera parte de lo que denunció Chaco, pero con una incidencia significativa. ¿Y qué es lo que está pasando ahora? Estos son datos también del informe epidemiológico semanal de nuestro Ministerio de Salud Pública. Miren, bronquiolitis en el año 2019, semana epidemiológica 10, van a encontrar que tuvimos alrededor de 50 y pico de casos notificados, casi 60 casos notificados, y en la misma semana epidemiológica del año 2020 son 20 casos notificados. Ahora, notificados como bronquiolitis o síndrome bronquiolítico, porque si tenemos en cuenta que el virus sincicial respiratorio es el principal agente etiológico y vimos previamente que no hubo casi aislamiento de virus, probablemente haya sido de otro origen el síndrome bronquiolítico que ha sido denunciado. Lo mismo podemos ver con neumonías e infecciones respiratorias agudas graves que no han disminuido. Esta imagen, que quizás la hayan visto muchos de ustedes, muestra un epitelio normal de un bronquiolo y cómo queda ese epitelio después de una bronquiolitis. Por eso es la importancia de tener en cuenta esta enfermedad, que para el diagnóstico solamente es suficiente la clínica, que no se deben realizar análisis ni laboratorio ni radiografía de tórax de rutina, y esto tiene un nivel de evidencia B, por lo tanto
creo que es bueno que sepamos que no hace falta hacer un montón de estudios para diagnosticar una bronquiolitis, uno lo puede hacer con el interrogatorio y con una auscultación. Les muestro nuevamente lo que pasaba el año pasado con los virus sincicial respiratorio, donde vemos que el 60% casi del aislamiento viral correspondía a este virus. Y me tomé el atrevimiento de poner esta diapositiva por una cuestión de peleas o de discusiones en nuestro hospital. Cuando hay un niño con una bronquiolitis internado, nos forzamos para levantar la saturación por arriba de 96, 97, 98% en el mejor de los casos. Y fíjense ustedes que en este cuadro o en este flujograma de Garrahan, ellos toman como punto límite de saturación 92%, y tanto es así que un niño que sature 92% o un poco más puede hacer tratamiento domiciliario, y obviamente aquel que tenga menos de 92% necesita una internación para un correcto tratamiento. Y que el tratamiento fundamentalmente es desobstruir las narinas, no nebulizar, tratar la hipertermia o la fiebre, realimentar precozmente, no indicar kinesioterapia, no usar broncodilatadores, no utilizar corticoides, no administrar antihistamínicos, no realizar exámenes de laboratorio de rutina, ni realizar radiografías de tórax de rutina. Como decía un maestro nuestro en la terapia intensiva, un médico de terapia intensiva, en este momento está entrando en el hospital un niño con una bronquiolitis, al cual ya le hicieron la nebulización con beta 2, le pusieron el corticoide y le sacaron análisis y 2 radiografías. Pero la indicación es lo que hay que hacer, que básicamente hay que tratar de que estos niños ver cómo evolucionan y ayudarlos en eso. La prevención lo puse, todos lo conocemos, pero en este momento el distanciamiento social y los cuidados de gota que estamos haciendo por medio o a causa de la pandemia por coronavirus, nos ha permitido también evitar, como les mostraba en las primeras diapositivas, la presencia de otros virus, y fundamentalmente del virus de respiratorio sincicial, que el año pasado, para esta época, ya comprometía las salas de internación del área crítica de nuestro hospital, que tiene 10 camas de terapia intensiva y 10 camas de terapia intermedia, y ya se empezaban a encontrar algunos déficits y la posibilidad de que tuviéramos que recurrir a algún otro método de tratamiento porque las camas se saturaban rápidamente. Diagnóstico diferencial con otras infecciones virales. Bueno, acá me pongo fundamentalmente para hacer el diagnóstico diferencial con el COVID-19, con resfrío y gripe. Como ustedes verán, nos pueden confundir porque muchos de los síntomas del resfrío, la gripe, como la fiebre, como la tos, como la agitación, como el malestar, la odinofagia, son comunes en muchas de estas afecciones que están para controlar acá, y por lo tanto uno las debe tener en cuenta. Pero si recordamos que epidemiológicamente no hay casi circulación viral, y hago un paréntesis acá, esto que yo les estoy mostrando de nuestra circulación viral en Misiones, cuando uno habla con los grupos de infectólogos de otras partes del país, está pasando exactamente lo mismo, no encuentran virus, circulación viral, sobre todo virus sincicial respiratorio, no está habiendo virus de influenza tampoco. Y ahora haremos un breve repaso de lo, como les decía al principio, de lo que por lo menos hasta ayer eran cosas nuevas o distintas, pero uno ya cuando venía yo para casa hoy del centro ya habían aparecido cosas nuevas también, como por ejemplo los métodos diagnósticos que se están haciendo en Israel a través de lavados o de enjuagues bucales, que son cosas nuevas que van apareciendo, y si uno busca, por ejemplo, en PubMed y entra a buscar bibliografía sobre bronquiolitis, se va a encontrar que hay 30.000 hoy y mañana va a haber 31.000 o 32.000 publicaciones nuevas. Muchas de estas publicaciones no han sido evaluadas y pasadas por referato como corresponden a las publicaciones, y nos ha permitido a todos aquellos que por ahí llegamos tarde o no tenemos acceso a publicaciones, a tener acceso a publicaciones en cualquier lugar del mundo sobre cosas que se han escrito ayer. Coronavirus, sabemos que están los alfa coronavirus y los beta coronavirus. Dentro del grupo de los beta coronavirus, el SARS y el MERS fueron los que más conocemos
conocimos, y ahora estamos siendo también conocedores del SARS-CoV-2, o que es el causante de la enfermedad COVID-19. Sabemos que el SARS y el MERS tuvieron altísima mortalidad, con muy pocos casos. Gracias a Dios no fue pandemia y fueron brotes que se pudieron controlar, pero con altísima mortalidad, a diferencia de lo que está pasando con el SARS, pero con menos infectividad, o una infectividad que se localizó y que enseguida pudo frenársela. Con respecto a las estadísticas, lo que les voy a mostrar son las estadísticas nuestras. Esto está publicado en las revistas argentinas de salud pública del año 2020. Quiero que vean la incidencia en los pacientes pediátricos, o los casos confirmados, y la incidencia que de 0 a 19 años no supera el 13, el 14%. Llama la atención, y esto también ha sido hoy publicado por la OMS, hoy lo he visto, no he visto la publicación, sino que he visto un informe periodístico. Fíjense lo que está pasando entre los 20 y los 49, 50 años, una gran tasa de incidencia y casos confirmados en ese grupo etario, ¿sí? Hoy están siendo los que empujan la pandemia, este grupo, y seguramente debe estar dado porque es el grupo que está saliendo a trabajar, el grupo que está circulando más que los otros grupos, como los grupos de riesgo, los mayores de 60 años y los chicos, ¿no? Y cuando vemos, también publicado en la misma revista ahora recientemente, cuando vemos los casos de letalidad y de mortalidad, nos encontramos que la letalidad y la mortalidad en los pacientes pediátricos es bajísima, ¿sí? Una letalidad del 0,1%, y a diferencia de lo que ocurre, también es baja esa letalidad en el grupo que tiene mayor incidencia de casos, pero sí aumenta la letalidad en los mayores de 60 años y sobre todo aquellos que tienen factores de riesgo. Estos son datos nuestros, estos son datos también del informe epidemiológico semanal, no el último, les repito, el último salió hoy, pero no cambia mucho porque ha habido algunos casos nuevos. Miren ustedes que de nuestra provincia el 23, el 55% de los casos fueron masculinos, pero no hay diferencia con el 45% de los casos femeninos, que los casos importados fueron el 24% más o menos, y que hay con casos de contacto estrecho el 52%. Y que los grupos etarios más afectados, en coincidencia con los datos que le mencionábamos recién, son el grupo de 20 años en adelante hasta los 60 años, con una incidencia casi de un 12% en pacientes pediátricos. Eso sí llama la atención. Y el personal de salud, el 29% de los casos en nuestra provincia ha sido personal de salud. Este también es un trabajo interesante porque es una revisión de casos, sobre 7.780 casos pediátricos. Fueron 131 estudios en 26 países, casi 8.000 pacientes pediátricos. El 19% de esos niños fueron asintomáticos, solo el 60% tuvieron fiebre y el 55% tuvieron tos. Así que tenemos que estar muy atentos con esto de los asintomáticos y la fiebre. Muchas veces cuando acude un paciente a la consulta, una de las primeras preguntas que hacemos espontáneamente para ver si lo incluimos dentro de los diagnósticos sospechosos es la presencia de fiebre, y casi la mitad de los pacientes no tienen fiebre. Un 3% de estos pacientes requirieron terapia intensiva, un 5% tuvieron coinfecciones, una mortalidad bajísima, y hubo un 0,14% de síndrome inflamatorio multisistémico, que hoy por hoy es la preocupación de los servicios de área crítica de nuestro país, de acuerdo a lo que uno charla y habla con el grupo de infectólogos y de médicos de otras provincias. La aparición de este síndrome, que no lo debemos esperar en el paciente agudo, no va a aparecer en el paciente que está en los primeros 15, 20 días de evolución de la enfermedad, sino que va a aparecer en días posteriores, y la metodología diagnóstica va a ser distinta. Los casos, la generalidad de los casos
de este mismo estudio, nos muestra que más o menos hubo 64.000 casos sospechosos notificados menores de 19 años, sobre un total de 500.000 casos sospechosos notificados en general, ¿no? De los cuales hubo 13.000 casos confirmados y 44.000 casos descartados, con un porcentaje de positividad de un 23%. En esta curva, mostrarles también, son datos nuestros, publicados por el Ministerio de Salud Pública de la Nación, lo que muestra, lo que quería mostrar y quería tratar de confirmarlo hoy, y no lo he podido confirmar, es que como que hubo un pico y una meseta en pacientes pediátricos, ¿no? Estamos hablando de pacientes menores de 18 años, y como que a partir de la semana 29 ha habido una caída. Si ustedes se recuerdan, en la presentación que hicimos recientemente, se mostraba en Wuhan que al principio hubo un gran número de casos pediátricos y que con el correr de la pandemia los casos pediátricos fueron desapareciendo o fueron predominando los casos en los adultos. Y eso es lo que pregunté en otras provincias entre ayer y hoy, y algunos me dijeron que no tienen datos específicos, que les pareciera que eso está pasando, pero que no tienen datos que puedan mostrarnos que esta curva en las semanas siguientes va a seguir en descenso en lo que se refiere a casos confirmados de COVID en menores de 19 años. Esto corresponde a lo mismo, donde podemos ver lo que les mencionaba recién, el gran número de casos en personas de tanto mujeres como varones de 20 años hasta 60 años, la menor incidencia en casos menores de 9 años y menor incidencia de casos en los mayores, pero con mayor tasa de mortalidad sin lugar a dudas. Y acá habla que el promedio de edad es de más o menos de 40 años. Estos son los casos, es más de lo mismo, para mostrarles la incidencia y por provincias, donde pueden ver ustedes que tenemos nosotros 5 casos confirmados y que había 2 provincias al 19 de julio del año 2020, La Rioja y La Pampa, sin casos pediátricos. Pareció importante mostrar esto porque esto yo le puse como título comportamientos epidemiológicos, porque no debemos estar desatentos, no debemos bajar la guardia de ninguna manera, porque fíjense, por ejemplo, Neuquén, para mediados de abril tuvieron un pico, después se estacionó, no tuvieron casi casos, solo casos aislados, y a partir de junio en adelante empezaron a tener casos en forma significativa. Lo mismo pasó en Tierra del Fuego, quizás con más casos, pero lo mismo. Pero miren ustedes, Jujuy y Entre Ríos, de no tener casos hasta casi finales de mayo, y en caso de Jujuy más adelante aún, cómo empezaron a tener y aumentar el número de casos en forma significativa, a punto tal que, según lo que he escuchado hoy, nuestra provincia ha enviado 2 médicos, creo que 2 médicos terapistas o clínicos a Jujuy, creo que de Corrientes también fueron, para ayudar a los médicos intensivistas de Jujuy, porque están viviendo una situación verdaderamente desesperante. Y Formosa, significativamente sin casos, con algunos registros en junio, y esta es nuestra curva que me preocupa, y ojalá solo sea una preocupación en vano, me preocupa que no se dispare como alguna de estas curvas que vemos acá. Por eso debemos insistir en las únicas medidas vacunas que hoy tenemos, que son el aislamiento, los tapabocas, pero los tapabocas o los barbijos correctamente usados y el lavado de manos permanente. Los infectados por 100.000 habitantes, Misiones tenía un número de 5 infectados por 100.000 habitantes y 2 muertos por 100.000 habitantes. Esta es nuestra tasa de incidencia. Podemos ver lo que es Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Buenos Aires, la diferencia que existe cuando comparamos en tasa por 100.000 habitantes. Con respecto a la transmisión, esto es de la guía Sanford, también una publicación reciente de mediados de julio del 2020, la transmisión es altamente eficiente. La gotita es el principal modo de transmisión al hablar, gritar, cantar, toser y estornudar. En este grupo de cantar, toser y gritar es donde debemos hacer hincapié en
lo que se llama los eventos de hipercontagiosidad o de supercontagiosidad, que es lo que ocurre fundamentalmente en las fiestas donde hay, o en las reuniones donde hay música alta y donde uno debe levantar la voz, y esto significa eliminar más virus a aquel que tenga virus en su garganta, ¿no? El contacto es posible, pero es un modo menor, en un modo menor de transmisión. El contacto no le dan tanta trascendencia, y vamos a ver un ejemplo más adelante. La transmisión a partir de procedimientos generadores de aerosoles, eso sabemos que no hay duda, como muestreo de la torunda nasofaringea, o sea, cuando se va a tomar la muestra, la intubación, la ventilación invasiva y no invasiva, los nebulizadores, las cánulas nasales de oxígeno, la broncoscopía, son todos elementos o procedimientos generadores de aerosoles, y es ahí donde el equipo de protección personal debe tener todos los elementos que corresponden para hacer este tipo de operaciones con los pacientes. La tasa de transmisión más alta por contacto cercano y dentro de los hogares, ahí es donde más se encuentra, y ustedes pueden ver que la transmisión máxima ocurre entre 5 a 8 horas antes del inicio de los síntomas. En esta curva, que se ve muy tenue, se ve que horas antes de empezar los síntomas ya parecería ser que está la mayor transmisión o la mayor tasa de infectibilidad cuando más se eliminan virus. Bueno, esto es parte de lo mismo, no me voy a detener acá. La infección asintomática más frecuente en niños, este dato todavía está en duda. Hay algunas publicaciones que dicen que no es así, que los niños no es que sean los más asintomáticos. Y les voy a mostrar esto que se llama radiografía de 3 brotes, así se contagiaron y así podemos evitarlo. Estos son casos estudiados en Seúl. Yo les voy a mostrar un solo brote, pero hay un caso en un restaurante y un caso en colectivos. Fíjense, en esta primera imagen, ustedes van a ver, esto es un call center en un edificio, este es el piso, creo que es el número 16, en este edificio, donde trabaja este grupo de gente, y fíjense que los empleados del call center trabajan agrupados en mesas de 13 puestos durante la jornada laboral, y en algunas mesas como esta, 9 de los 13 dieron positivo. Cuando analizamos el estudio de los 137 empleados que trabajan en ese lugar, voy a volver un paso atrás para que vean, fíjense, habíamos empezado con lo que está en la primera imagen, no puedo encontrar el cursor, bueno, habíamos empezado con esto, y miren ustedes cómo llegó a la segunda imagen, y esto es lo que dice acá, que de los 137 empleados dieron positivo casi el 60%. El contacto permanente en el mismo espacio durante mucho tiempo desempeñó un papel crucial. Es la resolución del estudio epidemiológico hecho, que lo que pasó de trabajar en la forma en que estaban trabajando. Y cuando analizamos todo el piso, vemos que el resto de los trabajadores de esta planta se les realizó el test y la proporción de contagiados fue mucho menor. Solo 5 contagiados hubo en el resto de ese piso, y no lo van a poder distinguir acá porque está muy, muy clara la imagen, pero en el total del edificio, que tenía 19 plantas, 19 pisos, hubo solo 3 contagiados más de los que hubieron en ese lugar, ¿sí? Por lo tanto, lo que nos quiere decir, lo que uno quiere analizar, es que fundamentalmente es el contacto estrecho, que está muy bien que limpiemos las superficies, la superficie de la computadora, pero que el contacto estrecho es fundamentalmente lo que tenemos que evitar, o usar los equipos de protección personal para evitar que podamos tener contagio y así diseminar la enfermedad. ¿Cómo lo hubiéramos podido evitar? La resolución de Seúl, bueno, haciendo un distanciamiento de 2 metros entre cada uno de los individuos de esa mesa del call center, tener mejor ventilación, evitar aglomerar a empleados en reuniones o zonas de café y comidas, y el trabajo o el teletrabajo en horas flexibles, que es un poco lo que hacemos también nosotros en nuestras actividades, es lo fundamental. Evitar el contacto físico, no usar materiales y otros aparatos de otros empleados sin limpiar antes, pero es el contacto estrecho lo más significativo.
Esta es la última definición, seguramente ustedes ya la habrán visto. Esta es la última definición de caso sospechoso del 1 de agosto. Como pasa siempre, probablemente mañana aparezca una nueva definición, se incluye alguna otra cosa, pero en esta definición persiste todavía lo que es fiebre, tos, odinofagia, dificultad respiratoria y pérdida repentina del gusto y del olfato, y se agrega al 1 de agosto cefalea, diarrea y o vómitos como definición. Este criterio incluye toda enfermedad respiratoria aguda severa sin otra etiología que explique completamente la presentación clínica. El criterio 2 son los trabajadores de salud, el que resida o trabaje en instituciones cerradas o internaciones prolongadas, sea el que es personal esencial, el que reside en barrios populares o pueblos originarios, y el que sea contacto estrecho de un caso confirmado, que dentro de los 14 días posteriores al contacto presente uno o más de los síntomas que habíamos mencionado previamente. Y por último, pone este criterio que es el síndrome inflamatorio multisistémico, que es lo que les decía, un síndrome que se caracteriza en niños de 0 a 18 años, con fiebre de más de 3 días, para Kawasaki se recomienda fiebre más de 5 días, y dos de los siguientes, que es la erupción cutánea o conjuntivitis bilateral no purulenta, o signos de inflamación mucocutánea, la hipotensión o shock, las características de disfunción miocárdica, pericarditis, valvulitis, anomalías coronarias, la evidencia de coagulopatía, síntomas gastrointestinales y marcadores elevados como erito, proteína C o procalcitonina, y sin ninguna otra causa evidente de inflamación, incluida la sepsis bacteriana, el síndrome de shock estafilocóxico o estreptocóxico. Nosotros hemos tenido particularidad junto con la doctora Florencia Ahumada, que es nuestra reumatóloga, de sospechar en un paciente, a pesar de que la paciente estaba muy bien, pero había tenido muchos de estos elementos, un cuadro febril prolongado, lo que iba en contra, pero había erupciones, tuvo una pericarditis, tuvo síntomas gastrointestinales, tuvo coagulopatía, le hicimos serología y la serología vino negativa, porque estos cuadros no aparecen, como les decía al principio, en las primeras etapas de la enfermedad. Definición y seguimiento de los contactos. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta porque el contacto estrecho es el que está más de 10 minutos o 15 minutos a menos de 2 metros de distancia y con alguno de las dos personas en cuestión sin los elementos de protección personal. O sea que si estamos a 2 metros de distancia con los elementos de protección personal, dejamos de ser contacto estrecho. Y en este marco tenemos que estar atentos porque es lo que nos va a permitir saber si este contacto requiere o no que lo estudiemos como un probable si el contacto del que estamos hablando ha tenido la enfermedad o tiene el diagnóstico del SARS-CoV-2 o está cursando un COVID-19. Y el diagnóstico de casos sospechosos con la enfermedad leve que no requiere internación por su cuadro clínico, generalmente es el real-time PCR para diagnóstico de SARS-CoV-2 y no se recomienda descartar influenza previamente. La indicación de toma de muestras podrá ser modificada según la circulación viral detectada. Y en el caso de los pacientes internados, sí se hace el real-time PCR y se hace también el IFI. A punto de partida de estos diagnósticos y de una discusión o interés que tuvimos con la doctora Villordo y también lo hablamos con la doctora Arce, veíamos que cada vez que se disparaban nuestros protocolos para diagnosticar un SARS-CoV-2, teníamos muy pocos casos positivos. Entonces evaluábamos si estábamos evaluando bien justamente los signos y síntomas relacionados para hacer disparar el protocolo. Lo consulté con la doctora Ángela Gentile y me dijo que una forma de medir eso sería si nosotros tenemos un 10% de positivos de cada vez que disparamos el protocolo. Esto significaría que estamos usando definiciones de casos sospechosos adecuadas. Entonces, hablando con la doctora Villordo, que como le decía, es médico residente de tercer año de nuestro hospital y seguramente una de nuestras futuras infectólogas, nos pusimos a trabajar. Yo di un poco las ideas y la doctora Villordo tomó todos los datos, hicimos un trabajo retrospectivo
y ella ahora les va a contar qué fueron o qué cosas encontramos con respecto a esto. Doctora, abrí tu micrófono. Ahora sí. Bueno, el trabajo, como decía el doctor, es un trabajo realizado de forma prospectiva, retrospectiva, desde el mes de abril a julio del 2020 en nuestro hospital. En este caso tomamos todos los protocolos que se activaron, tanto en internación de clínica, área crítica, o en su mayoría de los casos fueron activados en el servicio de emergencia. Bueno, en cuanto a números, como se sabe que la definición de casos fue variando, está dividido en 3 lapsos de tiempo. El primero, de acuerdo a la definición del 30 de marzo, donde era fiebre, tos, odinofagia, dificultad respiratoria, con 14 días de haber tenido, en los últimos 14 días de haber tenido contacto con algún caso positivo o haber viajado al exterior o zonas con circulación comunitaria. Para ese entonces se activaron 11 protocolos, de los cuales 2 eran pacientes internados en área crítica y 9 se activaron al ingreso en el servicio de emergencia para posteriormente pasar al servicio de clínica médica, al servicio de COVID. De esos 9 pacientes, 2 pacientes eran pacientes oncológicos, 3 pacientes con cuadro de neumonía, 3 con una dificultad respiratoria afebril en ese momento, y 1 era un paciente febril con diagnóstico de base de púrpura. En ese momento tuvimos como positivo solamente un rinovirus. Cabe destacar que en ese lapso de tiempo también, entre el 20 y el 24 de abril, fue cuando se hizo al personal de salud con el caso positivo que fue derivado al Hospital Garrahan. Siguiente. Con respecto a la definición del 11 de mayo, que es cuando cambia, que en realidad lo que se agrega en ese momento es la falta de gusto y olfato, y se toma como criterio la temperatura de 37,5, mayor a 37,5, no únicamente 38. En ese momento se activaron 23 protocolos, de los cuales únicamente 1 fue ambulatorio, que fue porque su padre era COVID positivo, miembro del equipo de salud del hospital, 2 pacientes del servicio de área crítica, y el resto pacientes nuevamente del servicio de clínica médica. Para ese entonces teníamos 6 pacientes oncológicos que, en acuerdo con el servicio de clínica médica y oncología, habíamos resuelto realizar a todo paciente oncológico el hisopado al ingreso en la búsqueda de COVID. De esos 6 pacientes, 3 pacientes eran derivados, y de esos 6 también un paciente tuvimos con un adenovirus positivo y SARS-CoV-2 gene positivo, que más adelante vamos a desarrollar eso, lo del gene. Tuvimos pacientes con neumonía, 3 pacientes, de esos 3 pacientes, 1 también fue COVID-19 gene positivo y 1 fue rinovirus. Tuvimos pacientes con dificultad respiratoria febril 6, negativos, fiebre, pacientes febriles 2, ambos fueron dengue positivo, un paciente que había consultado por disnea, que tenía como de base lupus, que se aisló un adenovirus, y 2 pacientes con cuadros gastrointestinales que se aisló para influenza. Siguiente. En la definición del caso, a partir del 8 de junio en adelante, lo que sí variaba era que, además de toda la sintomatología ya descrita previamente, lo que se sumaba era independientemente del nexo epidemiológico que tuviera el paciente, la activación del protocolo. En ese momento tuvimos un único paciente con falta de olfato y de gusto, que dio negativo, que era un paciente adolescente. Tuvimos 4 pacientes oncológicos, de los cuales 1 nos vuelve a dar SARS-CoV-2 gene positivo, y tuvimos 2 pacientes con cuadro de neumonía, 2 pacientes con cuadro de dificultad respiratoria febril, crisis asmática 2, en ese caso nos dieron adenovirus positivo de influenza A, que fue el primer caso de influenza A, y 2 cuadros de fiebre de odinofagia, los cuales también fueron negativos.
Cabe destacar que en este lapso de tiempo también tuvimos un cambio en la modificación de definición de casos, donde se agrega lo de similcagua, que en realidad nosotros no presentamos ningún paciente fuera del que dijo el doctor. Siguiente. Te paso la última. Sí. Como resumen, al 30/7, que es cuando finalizamos el trabajo, tuvimos un total de 53 pacientes en los cuales se activó el protocolo, de los cuales 41, que corresponde a un 77%, fueron resultados negativos. El resto del 23% fue dividido en 3 casos COVID-19 GNE, que nos representa el 6% únicamente, tanto dengue como rinovirus 2 casos, que nos representa el 4%, adenovirus 3 casos, que nos representa el 5%, e influenza y parainfluenza 1 caso, que nos representa el 2% de cada uno. En ese momento, no de los pacientes que nosotros, porque al realizar el hisopado también se realiza el IFI y el FilmArray, no tuvimos aislamiento de sincitial respiratorio. O sea, como resultado, como conclusión, hablamos únicamente de un 6% sobre un total de 100% de casos positivos COVID-19 GNE. Si usted está listo, Silvia, Sí. Si ustedes ven, en realidad, en las diapositivas anteriores se ve que la mayoría de los pacientes no estaban incluidos con criterios diagnósticos. Lo que aclaramos desde un principio, y ya tuvimos oportunidad de charlar con la primera parte de este trabajo con la gente de terapia, es que de ninguna manera nuestra intención era cuestionar o criticar al médico de guardia, que es el que está ahí en la trinchera y es el que toma la decisión, sino que queríamos ver si verdaderamente cómo estábamos usando los criterios diagnósticos y tratar de evaluar y de mejorar eso, pero desde ya nosotros, desde nuestras casas o desde el lugar donde estemos cómodos, apoyamos la decisión de aquel médico de guardia que decide disparar el protocolo. Este trabajo me parece interesante, es un trabajo de producción nuestra, nos llevó su tiempo y con algunas conclusiones que son significativas porque como les dije, la doctora Gentile decía, si ustedes tienen un 10% de positivo, están usando bien los criterios diagnósticos y tenemos un 6%, como dice algún locutor, está mal, pero no tan mal, ¿sí? Así que seguramente eso lo iremos mejorando. Con respecto a lo del GNE, la idea no es cuestionar ni debatir con nadie, pero les muestro lo que yo he buscado y he leído con respecto a esto. Esta es la estructura del coronavirus, esto es de la página de la Asociación Argentina de Microbiología, fíjense la forma de corona que tiene el virus, lo habrán visto todos ustedes en alguna foto, y que tiene proteínas o estructuras como la del GNE, que está marcado acá en rojo, que forma parte de lo que sería la pared del virus, si existiera la pared del virus. Y también lo que les muestro acá es los primers, los distintos primers para evaluar la PCR. Ustedes saben que la PCR consiste en una amplificación del ADN que se encuentra del virus en el aspirado nasofaringio, y a eso se lo superpone o se lo enfrenta con un primer con el ADN del coronavirus, y en virtud de eso, si aparece en similitud en la secuencia de los aminoácidos, nos encontramos que estamos con una alta posibilidad, más del 98% de posibilidad de que se trate de un coronavirus. Y el Instituto Charité, que es uno de los primeros, lo que buscaba, el gen blanco que buscaba, es el RDRP, el GNE y el GNN. De ahí es que es donde surgen algunas dudas. Pero si vemos lo que dice OPS, y esto es de 8 de julio del año 2020, de hace un mes atrás, dice, no voy a leer todo, pero la detección de un solo marcador genético es suficiente para la confirmación laboratorial de los casos. Aunque la recomendación inicial era detectar 2 marcadores genéticos diferentes, por ejemplo, el gen E seguido por el gen RDRP, un algoritmo más simple aumenta la capacidad del laboratorio, mientras que garantiza la precisión mediante el uso de los ensayos de Charité, que son altamente específicos. Y dice acá al final, en celeste, sin embargo, el ensayo del GNE
ha demostrado una sensibilidad ligeramente mayor, por lo que recomendamos priorizar el gene como marcador seleccionado. Y la Comunidad de Madrid, la Dirección General de Salud Pública, también en esto es una publicación reciente también, dice que el método diagnóstico se basa en la detección del ARN viral presente en las muestras clínicas de los pacientes internados, y para ello se utilizará una técnica de real-time PCR, tiempo real, que detectará 2 regiones del genoma viral. Gene, y acá está lo que hemos dicho siempre, genérico del SARS-CoV, o sea, del virus, del beta coronavirus SARS, y el gen RDP específico de SARS-CoV-2. Pero, yendo más aún todavía, en el algoritmo diagnóstico de OPS, esto publicado, vuelvo a decirles, el 8 de julio del año 2020, dice que un real-time PCR COVID-19 con un gen E positivo se confirmar COVID-19, reportar según canales establecidos. Y si el gen E es negativo, descartar COVID-19 y continuar con el algoritmo de influenza o de otra virosis. Fundamentalmente, vuelvo a decirles, no es para debatir. Yo sé que en la provincia a los gen E no se los toma como positivo desde el punto de vista de denuncia epidemiológica, pero sí se le indica, y eso es fundamental, se le indica el aislamiento durante 10 a 14 días, ya sea sintomático o asintomático el paciente. Por lo tanto, creo que la medida de bloqueo epidemiológico es adecuada y podemos discutir si el gen E es o no significativo de la enfermedad. Pero vamos más allá todavía, y este es un comunicado del 5 de agosto del año 2020 de todas estas sociedades científicas que están representadas por su logo acá abajo. No creo que los puedan identificar, pero están todas las sociedades científicas sobre el tema, y dice, les leo lo que dice en celeste: en este sentido coincidimos en que no es necesaria la realización del hisopado nasofaríngeo de rutina para los contactos estrechos asintomáticos, ni tampoco para traslados ni como control para el alta de la enfermedad. También en los contactos estrechos de casos confirmados que presentan síntomas, se puede hacer el diagnóstico por los síntomas sin necesidad de hacer el hisopado, es decir, por nexo epidemiológico. Lo mismo que pasa con dengue. Doctores, creo que esto lo tenemos que tener en cuenta. No sé si lo podemos aplicar nosotros, que tenemos muy poca circulación viral, o no tenemos, eso también es una cuestión a definir, pero obviamente que, por ejemplo, en Chaco, quizás en Corrientes, no sé cómo está la situación epidemiológica ahora, y en los demás lugares con alta incidencia de la enfermedad, el nexo epidemiológico va a ser suficiente para hacer diagnóstico de coronavirus. ¿En qué momentos hacemos la detección y qué detección hacemos? Todo lo que ustedes ven en barras del primer momento, fíjense, acá donde dice 0 es cuando empiezan los síntomas, pero desde antes, 4 o 5 días antes de los síntomas, u horas antes de los síntomas, yo puedo detectar PCR, y si el caso es leve o es moderado, quizás hasta el día 14 o 15 yo pueda detectar PCR, en los pacientes positivos. Y a partir del día 10 de la segunda semana en adelante, puedo empezar a dosar IgM e IgG en el caso de que yo me encuentre con un paciente que tenga serología positiva, y que también va a depender, por supuesto, de que el paciente sea un paciente grave, donde tenga una alta transmisibilidad, o un paciente leve o moderado, donde la transmisibilidad es menor. También hay que tener en cuenta que yo puedo tener un paciente con un cuadro leve, y que el día 10, 11, si le llegara a hacer PCR, que hoy no está indicado hacerlo, y me diera positivo, lo que estamos diciendo es que este paciente tiene resto del genoma viral, pero es muy probable que ese virus no sea viable y por lo tanto no transmite la enfermedad. ¿Cuáles son los síntomas? De los síntomas también hemos hablado mucho. Esto es un estudio de España y de China comparados, donde ustedes van a ver que no hay diferencias, por ejemplo, en la fiebre, pero no el 100% ni el 90% de los pacientes tienen fiebre. En el estudio chino, los pacientes con COVID severo llegaron a un 88% de pacientes con fiebre. Lo mismo con la tos, que está entre un 70 y 70 y pico por ciento de los casos. El dolor de garganta, con mucha menor intensidad, y figura como uno de los signos o síntomas de casos sospechosos, pero
en España no superó el 26% de los casos, y en China el dolor de garganta no llegó al 10% de los casos. Por lo tanto, no sé si valernos mucho con respecto a esto. Estos son sobre 24.400 casos adultos infectados. La fiebre, fíjense, en un 78% de los casos, y los cuadros respiratorios entre un 50, entre un 25 y un 60% de los casos, ya sea con tos, dificultad respiratoria, y con muy pocos casos de hipoageusia y de pérdida del gusto. En pediatría, la mayoría de los niños infectados tienen manifestaciones clínicas leves. Hoy podemos hablar del síndrome inflamatorio, que ya no es un cuadro leve, pero que no aparece en el momento agudo, y cursan sin síntomas de neumonía, con una enfermedad de buen pronóstico, y la mayoría de ellos se recuperan en 1 a 2 semanas después del comienzo de la enfermedad. Esto está publicado por la SAP, y es lo que tenemos que tener en cuenta cuando recibimos a estos pacientes. Este es otro estudio publicado en The Lancet, donde fueron 39 pacientes pediátricos y 270 pacientes de adultos, y donde los síntomas como la fiebre, la tos, se ve que coinciden más o menos lo mismo entre el 50 y 70% de los casos. Sí, el tema del laboratorio con normal o disminuido en casi todos los pacientes. Y lo que les quiero mostrar estos son datos nuestros, síntomas del 3 de marzo al 17 de julio, agrupados por sistema de casos confirmados y publicados en la Revista Argentina de Salud Pública, donde el 60% de nuestros pacientes tuvieron fiebre, el 78% de los pacientes tuvieron algún cuadro respiratorio, fundamentalmente tos, y acá sí habla de 40% o más de odinofagia, músculo esquelético como mialgias y artralgia, más o menos un 20% de los casos, muchos pacientes con cuadros neurológicos como por ejemplo cefalea, y gastrointestinal menos de un 10% de los casos. Y esto, en los pacientes pediátricos, nos encontramos que el 62% de los pacientes tuvieron fiebre, casi un 50% de los pacientes con tos, y un 38% de los pacientes con odinofagia. Por lo tanto, doctores, creo que estamos en un problema, porque no todos los pacientes tienen todos los síntomas, y muchos pacientes están cursando la enfermedad, el 40% de los pacientes están cursando sin fiebre, por ejemplo. Los nuevos síntomas agregados, los síntomas como la diarrea y como los trastornos olfatorios, que no han sido significativos, y sí la aparición del síndrome de hiperinflamatorio o la enfermedad light de Kawasaki, que todos ya habrán leído, y como lo mencionábamos recién, más de 3 días de fiebre, y con la aparición de los signos y síntomas que caracterizaban o que caracterizan a la enfermedad de Kawasaki. Este es un paciente grave, es un paciente de terapia intensiva, es un paciente que requiere cuidados críticos, generalmente uso de inotrópicos, de asistencia respiratoria mecánica en muchos casos. Es un paciente de muchísimo riesgo, que no aparece en el momento agudo de la enfermedad. Si nosotros nos encontramos con un paciente con estas características, tenemos que remontar nuestro interrogatorio por lo menos a 2 semanas antes, a ver si el paciente cursó un cuadro leve o moderado de un COVID-19, y no vamos a pedir real-time PCR, sino que vamos a pedir IgM o IgG para SARS, para coronavirus, para tratar de confirmar la enfermedad. Las menos habituales son las neurológicas, las cutáneas, las oftalmológicas, las coagulopatías, las cardiovasculares. Y la etapa de la enfermedad o la fisiopatogenia también lo hemos visto en varias oportunidades. Es el circuito que sigue el virus cuando ingresa y se une a estos receptores AC2, que la ubicación y la distribución de estos receptores es la que permite evaluar qué es lo que ocurre en la enfermedad. Fíjense que estos receptores se encuentran fundamentalmente en las células ciliadas y en las células mucosas de los bronquiolos terminales, y por eso explica la aparición de los cuadros respiratorios en los pacientes que lo tienen. Cómo se expresa a nivel corporal en el organismo los receptores AC2, significativamente en el aparato gastrointestinal, en el aparato digestivo, en testículos, en el tejido adiposo, en corazón, y con una baja incidencia, como ven acá, a nivel de aparato respiratorio, pero asimismo es lo que mayor signo de sintomatología da.
Si vemos este cuadro, para ver a aquellos pacientes, nosotros hemos tenido varios pacientes a los cuales se disparó el protocolo porque ingresaban con dificultad respiratoria y algunos de ellos con supuración pleuropulmonar. En ningún lado está descrito como parte de la enfermedad la supuración pleuropulmonar, pero puede haber, como una policerositis, podría uno encontrarse que no es una supuración, sino que es un trasudado. Pero en realidad, cuando tengamos estos pacientes, debemos saber que estamos en este estadio, en el estadio 2 de fase pulmonar, y que uno debería tratar de interrogar sobre el estadio 1 si ese niño no cursó algún cuadro de tos, de diarrea, o algún signo o síntoma que nos haga pensar que sí estamos cursando un estadio 2 y que podría tratarse de esta fase pulmonar de un COVID-19. Esto es para mostrar lo que en algún momento se le dio mucho hincapié, que es la fase de procoagulación. Hoy está discutido si esta fase está así como está mencionada. En esta imagen se muestra que en esta fase de lo que ocurre es una gran microcoagulación en las vénulas y las arteriolas en los alvéolos, y esto es lo que produce el cuadro respiratorio de un bloqueo alvéolo capilar, y es lo que justificaba el uso de medidas anticoagulantes que hoy están discutidas y, como les voy a mostrar más adelante, les diría hasta descartadas como parte de la terapéutica. Esto sigue sin cambio, los cuadros leves son en el 80% de los casos y sigue habiendo un 5% de casos de cuadros críticos, con la mortalidad fundamentalmente, como les mostraba en las primeras diapositivas, fundamentalmente en los pacientes mayores de 60 años, y que los factores pronósticos de mortalidad eran la edad, el SOFA, los signos de sepsis, el dímero D mayor de 1 microgramo por mililitro, y que si estos elementos de laboratorio, el dímero D, los linfocitos, la ferritina, la troponina o la LDH, aumentaban en los primeros 7 días, era también un signo de mal pronóstico. Que la enfermedad puede progresar de la manera que muestra este cuadro, que es muy práctico, donde los cuadros leves, la mayoría de los cuadros leves van a terminar en recuperación, y que entre los cuadros leves y moderados son más del 80% de los casos, pero que de los cuadros moderados algunos puede ir a un cuadro severo y puede llegar a la muerte, y que también de los cuadros severos y críticos, cada vez más se ven pacientes recuperados, podemos encontrar pacientes que se recuperan. Y en esto tiene mucho que ver, en estos pacientes, los cuadros críticos, que gracias a Dios nosotros como pediatras no los vemos muy poco, tiene mucho que ver la destreza y la habilidad de nuestros equipos de médicos de área crítica. Con respecto al tratamiento, solo les voy a mencionar lo que publicó recientemente el Ministerio de Salud Pública de la Nación, y que basado todo en evidencia científica, y hay solo 2 medicamentos que son los medicamentos que están recomendados. Uno es la dexametasona, indicar dexametasona 6 miligramos por día durante 10 días en pacientes con hipoxemia o enfermedad moderada o severa, se ha demostrado que hay mejoría, y el otro es el remdesivir, que en caso de que esté disponible podría utilizarse remdesivir en pacientes con COVID-19 moderada severa, con sospecha de infección respiratoria baja e hipoxemia, con el objeto de reducir el tiempo de los síntomas o la progresión a formas severas de enfermedad. Podría reducir la progresión a forma severa de la enfermedad o el tiempo de síntomas en pacientes con enfermedad COVID-19 moderada o severa con sospecha de infección respiratoria baja, y esto es lo único que está recomendado por salud pública. Con respecto al plasma de convalecientes, hay una revisión sistemática de Cochrane de actualización que incluyó 20 estudios con más de 5.000 casos, casi 5.500 casos, de los cuales 5.200 recibieron plasma de convaleciente. Por lo tanto, no es un estudio clínico aleatorizado, porque la mayoría de los pacientes recibieron, creo que lo recibieron más que nada como un manotazo para tratar de sacarlos del cuadro crítico por el que estaban pasando. 103 pacientes, de los cuales 52 recibieron plasma de convaleciente, y 3 estudios no aleatorizados de intervención controlada. Y las conclusiones con respecto a esto es que se desconoce si el plasma de convaleciente disminuye el riesgo de muerte, el tiempo hasta la muerte o el requerimiento de asistencia respiratoria mecánica, debido a que la calidad de la evidencia que aportan los estudios realizados
hasta el momento es muy baja. Asimismo, les cuento que en varios servicios de terapia intensiva en Buenos Aires, Sor María Ludovica trató a un bebé de 2 meses con muy buena respuesta, y creo que en el Hospital de Niños también trataron pacientes con muy buena respuesta. En el Hospital El Gutiérrez tiene un protocolo de uso del plasma, que en algún momento les pedí que me lo enviaran para tenerlo por lo menos nosotros a mano, y ojalá nunca lo tengamos que usar. Lopinavir, ritonavir, existe incertidumbre importante sobre dichos resultados, lo que significa que los efectos observados podrían no ser reales. No se encontró diferencia en la mortalidad el día 28 en el análisis general o por subgrupo de pacientes, tampoco encontró evidencia de efectos en el tiempo de progresión de la enfermedad o la necesidad del requerimiento de ARM. Los antitrombóticos que les mencionaba recién, no hay pruebas de ensayos clínicos en COVID que demuestren la eficacia de ninguna profilaxis o tratamiento para las complicaciones trombóticas. Hay servicios de terapia intensiva de adultos que cuando el paciente empieza con cuadros de dificultad respiratoria, ni siquiera está para el área crítica, ya empiezan a usar heparina o similares. Y los fármacos mediadores de interleuquina, hasta que los resultados de los ensayos controlados aleatorizados enmascarados estén disponibles, los tratamientos dirigidos contra componentes de supuesta vía patogénica como la interleuquina y el complemento, deben considerarse como experimentales, como es el caso del tocilizumab, que es lo que le hemos mencionado frecuentemente. ¿Cuándo damos el alta a estos pacientes? Bueno, si el paciente está en este grupo, a donde dice sí, es el paciente que tuvo un caso con una neumonía grave, definida como dice ahí, el paciente con frecuencias respiratorias altas, con saturación de oxígeno baja, con requerimiento de asistencia respiratoria, y todos los elementos que forman el cuadro clínico de neumonía grave. Este paciente sí debe hacerse una PCR para darlo el alta, para dar el alta. Eso debe hacerse alrededor del día 14 y debe tener por lo menos 72 horas de estar asintomático y al menos 10 días después de la aparición de los síntomas. Ahora, si el paciente no tuvo una neumonía grave, y pudo haber tenido una neumonía, pero no fue una neumonía grave, ese paciente a los 10 días se lo puede dar del alta y no necesita una PCR para el alta, ¿sí? Prevención del personal de salud, cumplir las normas, los protocolos, la higiene de manos frecuente, la disponibilidad de insumos, no realizar actividad laboral ante la presencia de síntomas, todos estos puntos que todos ustedes conocen y que todos ustedes ven, y que particularmente en mi hospital soy un rompe porque estoy permanentemente pidiendo a los médicos que se coloquen los barbijos, que haya distanciamiento. Les mostré este ejemplo de Seúl, donde ellos concluyeron por qué había ocurrido este brote y cómo lo podríamos haber evitado. El equipo de protección, ya sabemos que depende para qué maniobra vamos a realizar. El nivel 3 es el que tiene el equipo completo, con máscara facial, con antiparras, con barbijo, con camisolín y con guantes. Está discutido el uso de botas, no así el uso de cofias, porque cuando el niño uno está intubando en una maniobra de aerosolización, puede volar secreciones hacia el pelo del operador, pero todo este equipo, que es muy bueno como protección, debe ser sacado o debe ser retirado en forma adecuada, si no vamos a contaminar nuestras manos y nos vamos a contagiar. No hacer lo que hace Homero, que para el humo, para pinturas, para disolvente y para gas o para radioactividad usa máscaras de altísima eficiencia, y para un virus mortal, bueno, no sé si este es un virus mortal, pero es un virus que nos está produciendo mucho drama, usamos un tapaboca, y no en las condiciones que lo usa Homero. La mayoría de las veces el tapaboca está mal usado. No se olviden que hay una ley, y la ley recomienda el uso de tapar la pera y tapar la nariz, y que la sanción de la ley es monetaria, ¿sí? Así que hay que usar, si no lo hacemos por la salud, hagámoslo por los mangos. Los mangos no de la planta, sino del bolsillo, ¿no? Estos son datos de infectados totales en el personal de salud. En dorado se pueden ver, y hay una altísima incidencia, ya les dije más o menos el 30% de los casos. El distanciamiento social, los respiradores N95 o las máscaras quirúrgicas, la protección ocular, son sin duda los elementos necesarios para la protección. ¿Dónde estamos en vacunas? También hasta hace un rato, ¿no? Porque esto va cambiando. Fíjense, esto está en New York Times,
en Vaccine Tracker, donde miren ustedes que el 25 de julio las vacunas que estaban en preclínicas eran 140 y había 3 vacunas en fase 3 y había una vacuna aprobada ya que era la vacuna china. El 29 de julio, o sea, 5 días después, ya había 6 vacunas en fase 3 y seguía la vacuna china aprobada, pero habían ido progresando las vacunas de fase 1, fase 2 en adelante. Y este es el último dato. Este dato es de ayer, del 17 de agosto, donde tenemos 2 vacunas aprobadas, que son la vacuna rusa y la vacuna china, y hay 3 vacunas en fase 3. Para que ustedes se recuerden, la fase 3 es la vacuna, es la fase a donde la vacuna se la pone en contacto con un gran número de individuos y donde se evalúa efectividad y eficacia de la vacuna, ya habiendo evaluado en fase 1 y en fase 2 efectos adversos y la respuesta de anticuerpos. ¿Cuáles son las vacunas que están en fase 3 o que están las más conocidas? Tenemos una vacuna que se diseña a través del RNA mensajero. Lo que se hace es transmitir ese RNA mensajero hacia el individuo y las células de este individuo son las que generan a través de este RNA que trae el mensaje del genoma del virus, del coronavirus, y lo que se hace es producir los antígenos necesarios para que se generen los anticuerpos. La vacuna por virus inactivados, hay una vacuna a virus por vectores, que es la vacuna que hoy se está promoviendo, que se va a producir en nuestro país. Esta es una vacuna que usa un adenovirus de chimpancé. A ese adenovirus se le cargó en forma por ingeniería genética una parte del coronavirus. Entonces lo que hace este virus es vectorizar esta parte antigénica del coronavirus, que es la que va a generar los anticuerpos. Y hay otra vacuna que es a través de partículas virales, y la vacuna china es a partir de virus vivos atenuados, como les decía recién. Entonces tenemos la vacuna de Moderna, estas vacunas están todas en fase 3, la vacuna de BioNTech y Pfizer, que es la que se está desarrollando la fase 3 en el Hospital Militar acá en Buenos Aires, la vacuna de Oxford, que es la que se va a producir en nuestro país, y eso debemos estar orgullosos porque tenemos la capacidad instalada para hacerlo y los profesionales capacitados para hacerlo, y la vacuna china, que está en fase 3 también y que ha sido recientemente aprobada. Esto, por último, comentarle, esto se publicó ayer del SLIPE, y me pareció importante que lo tengamos en cuenta porque quizás es una de las cosas sobre las que nos vamos a tener que preocupar, y es que en el mediano y largo plazo la pandemia generará un impacto en la salud de los niños. SLIPE habla de una etapa que la llaman etapa del martillo y la etapa de la danza. La etapa del martillo fueron todas aquellas medidas a donde se nos prohibía salir, se nos exigía el uso de tapabocas, y la etapa de la danza es la etapa de decir, bueno, hoy abrimos peluquerías, pero mañana o la semana que viene la cerramos, hoy abrimos esto, vamos y venimos, y esto ha generado cansancio, hartazgo social, grave afectación de la economía, pérdida de credibilidad, los niños y adolescentes están tristes, se redujeron las tasas de vacunación infantil, la desobediencia civil, la afectación de la salud mental, la comunicación poco efectiva y repetitiva, y ha aumentado el consumo de drogas. SLIPE propone fortalecer el diagnóstico de los casos, el apoyo efectivo del aislamiento de los casos y la cuarentena de sus contactos, reforzar la atención primaria, apertura progresiva de actividad económica, la comunicación creativa y positiva, no asustar. Hay que tener mucho cuidado con nuestros pacientes pediátricos porque se asustan. Cada uno de ustedes, lo que hacen consulta privada, interroguen a esos papás y van a ver que son niños que están con miedo, con temor a la muerte. No le digo todo, pero basta que uno sea para que ya tengamos que preocuparnos. Educación ciudadana que acompañe las prácticas seguras de protección. Miren lo que pasó en Wuhan, si vieron las noticias últimamente. Ayer hubo en Wuhan un recital masivo, criticado por todo el mundo por la cantidad de jóvenes que había alrededor de una pileta, ninguno con protección y ni hablar de distanciamiento. En cuenta para el análisis y monitoreo de la credibilidad y la adherencia a las medidas, hacer encuestas, a ver cuánto creemos de esto, implementar seguros de desempleo.
grupos multidisciplinarios de asesores puntuales para temas puntuales, tecnología para trazabilidad y una serie de elementos más. Yo cuando leía esto ayer, cuando me llegó de la Sociedad Argentina de Pediatría, de la secretaria del Comité de Infección, decía dónde estamos, a dónde hemos tenido que llegar y preocuparnos como es la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica. Y fundamentalmente decir que la estrategia del martillo y la danza fue una buena alternativa al inicio de la pandemia. Yo le puedo agregar, hoy es para reevaluarla y buscar otras estrategias. Muy bien, esto es todo. Espero no verlos cansados y aburridos. Y si hay alguna pregunta y que yo pueda responderlas, o Silvia, en el caso del trabajo que hicimos, desde ya estamos a su disposición. Tenemos una sola, buenas noches, doctor. Hay una sola pregunta que habla de consultan si aquí en Misiones se obtiene plasma de convalecientes. Yo tengo entendido que sí, que se está trabajando en eso. Parece que estaba el doctor Esquivel, ahí lo veo a Fabián que está asintiendo y él está, a lo mejor está más al tanto del tema, pero tengo entendido que sí, que se están aceptando voluntarios, digamos. Hubo varias preguntas, pero en el chat se las han respondido entre ellos, doctor. Ah, bueno. El doctor Borges con el Buenas doctor noches, Pelaitay Oscarcito, estuvieron charlando. Silvia. Hola, Fabián. No, buenas noches, no, el doctor Pelatay, Arturo, un pre-residente de Apóstoles, estaba preguntando por la cobertura de emisiones de vacuna, y sobre todo en recién nacidos. Entonces yo hablé con los chicos de inmunizaciones y me pasaron que en la provincia de Misiones, en el primer semestre del 2020, estamos en un 38% de cobertura de hepatitis B y BCG en recién nacidos, que para inmunizaciones lo ideal es estar arriba del 47%. La vez pasada estuvimos con Guillermo Rolón, también en una charla con Nación de cobertura de vacunas, y a nivel nacional la cobertura en pediatría es de un 33%. Es decir, que en toda la nación estamos bajos. Y que, bueno, nos propusimos nosotros a mejorar esto en lo que queda del año. Eso sobre cobertura de vacunas. Sobre cobertura de plasma, lo que dijiste, Oscar, están las pruebas, se están haciendo las separaciones, pero no conozco casos de que hayan implementado plasma, digamos, en pacientes, acá en Posadas. Nada más, y felicitarlo por muy buena charla. Yo creo, Fabián, que eso que ustedes estaban diciendo y te pusiste la mochila y vamos a superar esto durante el año, es lo que se está pidiendo en las reuniones de infectólogos que tenemos. Nosotros mensualmente nos reunimos la Comisión Nacional de Infectología Pediátrica de la SAP, y en la última reunión de hace un par de semanas atrás, uno de los temas de mayor preocupación, y los últimos webinars que ustedes se han podido asistir, uno de los temas de preocupación, y Ángela, una de las que más está preocupada en esto, Pío López es un infectólogo colombiano que es el presidente de SLIPE. Pío López está muy preocupado sobre este tema, y es sobre donde nosotros, en el caso tuyo, Fabián, como parte del ministerio, pero en el caso de cada uno de nosotros, de nuestro consultorio, insistir y exigir que los pacientes se vacunen, que no hay riesgo, que los riesgos son mínimos o se minimizan si uno toma el distanciamiento social, el tapaboca, el alcohol en gel o el lavado en manos, pero los pacientes deben vacunarse y deben completar los esquemas de vacunas, porque si no, hemos sido declarados libres de sarampión nuevamente, y estamos con riesgo de coqueluche, ni hablar de TBC. Entonces, todas estas enfermedades van a reemerger y van a ser nuestra segunda pandemia, como se decía en las reuniones que les mencionaba recién. Hola, buenas noches. Buenas noches, Arturo, Oscar. ¿cómo te va? No sabía que estabas haciendo pre-residencia. Sí, estoy haciendo la presidencia, sí, soy nuevo acá. No, te había preguntado, Oscar, en cuanto a la casuística en Misiones,
si los casos contabilizados incluyen los GNE positivos. Esa es una pregunta que me salió cuando vos explicaste sobre la opinión o sea, la consideración de los GNE en cuestiones locales con respecto a nivel nacional e internacional. Porque la expresión y lo que vos analizaste y presentaste, la verdad que fue muy completo, a mí me aclaró muchísimo en cuanto al diagnóstico y más con las últimas resoluciones tanto de la OPS como también a nivel nacional, que es considerar positivo y que es considerar un GNE negativo. Yo lo que tengo entendido, Arturo, es que no figuran como los 54 casos o 56 casos que tenemos ahora, pero es como decía recién, no es, yo te entiendo, no es ánimo de debatir si corresponde o no corresponde, porque la medida epidemiológica, que en realidad de alguna manera es lo que nos importa, aunque se podría decir que se están falseando números, o que hay un sesgo en los números, no falseando, la medida epidemiológica se toma, a esos pacientes se los aísla. Yo lo he vivido particularmente en mi familia. Yo he tenido miembros de mi familia, mis hijos, con GNE positivo y tuvieron que hacer los 10 días y 14 días de aislamiento y no se les hizo control posterior porque no correspondía, me pareció correcto, y se les hizo seguimiento telefónico, que eso también debo destacar, ¿sí? En el caso particular de ellos, se les hizo, y los pacientes, algunos pacientes que he visto también, se les hizo el seguimiento telefónico por parte de un médico de salud pública que les preguntaba cada 2 o 3 días si había fiebre, si había alguna cosa. Fabián es uno, por lo que veo, si tenían fiebre, si había algún síntoma que pudiera alarmarlos. Pero creo que no están registrados, Arturo, dentro de los 50 y pico de casos que tenemos. Cada uno de nosotros ha tenido una experiencia personal y otra la experiencia que tenemos ante lo que se informa. Como médicos sabemos que ante un caso positivo se iba a multiplicar esa casuística. Con el pasar del tiempo, sinceramente me llama la atención la poca casuística que está registrada en estadística. Eso lo debo decir. Yo acá he conocido casos que dieron positivos al GNE y resulta que después, no sé si fue ni contabilizado o no, para mí que no, porque no figuró nunca en la estadística. Pero bueno, era una opinión, como vos dices, no vamos a la polémica, por favor, para nada. Estamos entre profesionales y lo que queremos es prevenir, justamente sabiendo la estadística, prevenimos. Localizando los casos positivos, sectorizamos, individualizamos, separamos, como vos hiciste con los tuyos y como debería hacerse siempre. Y bueno, está bien, nada más que por eso nos surgía la duda, y ahora yo medio que la confirmo. Así que muchísimas gracias, Oscar, como siempre, muy explícito, muy bien en tu charla, te felicito. También felicito a esta chica que no la conozco, pero que pronto la conoceremos personalmente. Y bueno, que siga adelante con su especialización. Saludos a todos. Yo quería aclararte con respecto al tema de las discusiones. Me preguntaban los otros días, en esta semana, cuando apareció la vacuna de Oxford y esta pelea que hay entre la vacuna. Miren, yo creo que yo les decía a la periodista, si estas peleas son científicas, son por lograr una mejoría científica, arriba y fuerza con esa pelea y vamos a apoyar esa pelea. Si las peleas son de tipo político, no tiene nada que ver con lo que nosotros buscamos. Así que ojalá que la vacuna se desarrolle acá y sea el partido que sea el que esté gobernando. Ojalá que, porque esto nos va a permitir, doctores, nos va a permitir que cuando la vacuna se empiece a distribuir, la vacuna de Oxford y luego la de Pfizer, que se está haciendo fase 3 en el hospital militar, nosotros vamos a tener prioridad para ser inmunizados. Y cuando hablo de nosotros, hablo de los personales de salud. Personal de salud van a ser los primeros que se van a inmunizar. Los que no se van a inmunizar, por lo menos por los estudios que hay hasta ahora, son nuestros pacientes, porque estas vacunas no están aprobadas para menores de 18 años. Por lo tanto, tenemos la suerte, por un lado, de que nuestros pacientes tienen síntomas muy leves. Nosotros no hemos tenido la oportunidad de ver
siempre destaco, lo hicimos la vez anterior, Carolina, no sé si te recuerdas, el trabajo que hizo la gente de Iguazú con el paciente que tuvieron con COVID, y el manejo yo lo he comentado con algunos médicos de otras provincias, el manejo por celular que ellos hicieron, con la mamá con un celular adentro de la habitación, para no gastar equipos de protección, y ellos con el celular de afuera para preguntarle a la mamá cómo estaba, y entraban cuando era necesario. Es para destacar, es para tenerlo en cuenta. Ojalá, no sé si hay alguien escuchándonos, pero yo siempre destaco eso. No nos ha tocado a nosotros, pacientes, tenerlos. Gracias a Dios, ojalá no los tengamos, ¿sí? Bueno, parece que no hay más preguntas. Doctor, ¿algo que quiera aportar? No, agradecerles a todos. Agradecerles a todos, agradecerle a la doctora Villordo que me acompañó con los datos del trabajo que ella fundamentalmente fue la que hizo el trabajo de oficina, y lo hizo perfectamente. Se perfila junto con la doctora Grabowieski, no sé si está la doctora Arce también dentro del grupo, pero van a ser si Dios quiere, nuestras becarias, concurrentes o residentes. Estamos en esa lucha, pero yo estoy grande, la doctora Arce no tanto, no voy a hablar de ella, y ya para jubilar, y tenemos que dejar gente joven con ganas y empuje, como han demostrado estas doctoras. Bueno, desde ya muchas gracias, doctor, como siempre, colaborando con nosotros. Gracias a todos por asistir esta noche, y los quiero invitar la próxima semana, el martes. Vamos a tener otro tema que es diversidad sexual, con el doctor Pascualotto, que es del Sur Ludovica. El martes va a ser a las 19, como está pactado siempre, ¿sí? Así que los esperamos. Muchísimas gracias la asistencia a todos. Y que tengan buena semana. Gracias, igualmente. Gracias, Caro. Muy Chao, bueno. Fabito. Chau. Chao, Pablo, que te veo.